Y ahí es como ese mensaje de convertir el dolor también en cosas positivas, de convertir esos vacíos en fortalezas. Hola amigos, regresamos a nuestro podcast de Borrachos al Rescate, el programa con el que hablamos siempre con las personas que aman a los animales y que los animales se convierten en la esperanza de la vida de los humanos. Y tenemos hoy un invitado muy especial, que es Camilo Jaramillo, el padre de Kiara. Ustedes recuerdan a Kiara, esta perrita que en un descuido se perdió de una escuela de estos guarderías animales, y que a partir de ahí se generó una historia muy grande y muy importante que llegó a ser ley con el nombre de esta hermosa perrita. Entonces vamos a hablar con Camilo Jaramillo, el padre de Kiara, y ahora de Valky. De Valky, sí, sí, señor. Se nos fue, bueno, no demora en llegar acá. Camilo, bienvenido a el podcast de Borrachos al Rescate. No, muchas gracias por la invitación, por haberme invitado. Gran amigos ustedes de todas las causas animalistas que hacemos, entonces acá estamos apoyándolos una vez más y a ver cómo sale este proyecto, y obviamente Valky también, que ya la traemos para acá. Bueno, Valky, entonces que ponga juicioso. Mientras tanto, Camilo, cuéntanos cómo ha sido tu vida después de ese quiebre tan importante como fue la pérdida de Kiara. ¿Qué ha pasado contigo y cómo ha sido tu cercanía entonces con los animales después de eso? Justo el pasado 26 de octubre cumplimos ya 3 años de la desaparición de Kiara. Entonces sucede que todo ha sido parte de un proceso. Yo pienso que del proceso normal de la pérdida de un ser vivo, en mi caso todavía con el tema de la incertidumbre, de no saber qué pasó, avancé un proceso de unos 6 meses más o menos después de su desaparición, hasta que ella cumplió años, que fue justo un 26 de febrero, también coinciden los números, los 26, y en ese momento, como habíamos recibido tanto apoyo de tantas personas por la búsqueda, empezamos a hacer la primera jornada, justo a los 6 meses. Entonces hicimos una jornada de recaudo de alimento, nos fue súper bien, la gente muy conectada, obviamente con la empatía que sintieron del caso, que sentían con Valky, que sentían con lo que yo venía haciendo. Entonces ese fue como el punto que quisimos lanzar en el cumpleaños de ella. Y ya, y desde ahí empezamos todas estas causas animalistas, pero digamos, sí, obviamente lo de Kiara, la desaparición de ella, fue ese quiebre que me llevó a hacer este tipo de cosas, de ayudar a los animalitos, de ayudar al medio ambiente, de ayudar a las personas. Si no hubiera sido por ella, yo creo que de pronto no hubiera podido hacer esto, y ahí es como ese mensaje de convertir el dolor también en cosas positivas, de convertir esos vacíos en fortalezas. Claro. Camilo, antes de avanzar con este tema que es muy importante, yo quiero preguntarte ¿en qué va el caso? Finalmente, ¿qué ha sucedido? ¿Eso está en un trámite legal? ¿Qué ha pasado con...? Lo que pasa es que cuando, digamos, empezamos a hacer la investigación, cuando me desaparecen a Kiara, empezamos a averiguar cómo estaba constituido el colegio. Entonces revisamos y habían esos vacíos como en Cámara de Comercio, habían esos vacíos en temas de DIAN. Sí. Yo toqué todas las puertas en Superintendencia de Comercio, en los ministerios, en Policía, Fiscalía, pero todos querían ayudarme y no se podía. Entonces empezamos a indagar por qué, y era porque habían esos vacíos legales y normativos que todos los establecimientos de comercio que prestan servicios animales de compañía no estaban regulados. Entonces por eso hicimos lo de la ley Kiara, pero digamos precisamente por eso no pudimos hacer nada. Se puso una denuncia en la fiscalía, en su momento la pusimos por hurto, porque para hoy a mí me la desaparecieron y está bajo la responsabilidad de ellos, entonces como si me la hubieran hurtado ellos mismos, pero lastimosamente como no habían estas herramientas, estos avances, no pasó nada, no se pudo lograr nada desde el tema jurídico y legal.
obviamente hoy con la ley Chiara yo creo que se puede avanzar muchas cosas si un caso similar llegase a pasar. Claro. Es importante que las personas sepan ese quiebre que se genera luego de una pérdida de un animal. A veces uno es un humano de compañía pasivo, ¿no? Sí. Pues tiene sus animales. Sí, sí, así es. Disfruta en el caso de su afecto, de su cariño, pero al final no pasa nada más, ¿no? Digamos que no das un paso adelante en el interés por ayudarlos. Sí, lo que pasa es que el vínculo que yo tenía con Chiara era demasiado fuerte porque llevamos viviendo, yo la tenía desde los 22 años, entonces vivíamos juntos, vivimos 8 años y medio. Entonces prácticamente como todos, yo creo que las familias hoy interespecies, multiespecies, el perro, el gato son parte de la familia, son parte ya del núcleo familiar, pero en mi caso el núcleo familiar éramos los dos, entonces el lazo afectivo era mucho más fuerte. Entonces yo pienso que con toda esa búsqueda que yo hice de recorrerme esos cerros de arriba abajo, de hacer hasta lo imposible, yo creo que hasta, o sea, hoy estoy tranquilo, con la conciencia muy tranquila, que hice todo lo posible por encontrarla. Pero con toda esa ayuda y toda la gente que se sumó a esa búsqueda, yo decía, pucha, que yo no quiero es que la olviden. Digamos, no quiero que lo que le sucedió a ella primero no vuelva a pasar y dos, que no la olviden. Entonces por eso empezamos a hacer todas esas jornadas, fui conociendo los casos de maltrato animal, de los perritos necesitados, de las fundaciones, de los rescatistas, del tema de esterilizaciones, ya temas más técnicos, y uno se empieza a meter en ese mundo y ya es difícil salir. Y como recibí tanto apoyo de la gente en la búsqueda de Chiara, yo creo que lo menos que puedo hacer es seguir ayudando a la gente y obviamente a los animalitos. Entonces ese fue como el detonante positivo para seguir ayudando. Sí. ¿Cómo llegó Valky a tu casa? ¿Qué pasó? Valky, como le contaba, después de los 6 meses más o menos que empezamos, 6 meses después de la desaparición de Chiara, que empezamos a hacer las jornadas, normalmente cuando yo iba desde los 22 años hasta los 31, que fue que me la desaparecieron, ese lapso de 8 años y medio yo vivía con ella, con Chiara, y yo salía con mis amigos, salía con toda la gente, la conocieron muchas personas y el único con perro era yo. Entonces claro, a los 22 años en la universidad el único con perro, sobre todo en esa época, hoy ya es más normal, pero en esa época era yo. Entonces yo nunca estaba solo, siempre estaba con Chiara, para todos lados, y yo eso después lo contaba ya con mi familia, eso, pucha, yo duré 9 años sin estar solo, porque siempre estaba con Chiara. Cuando empiezo a hacer estas jornadas, sobre todo la primera, que estábamos hablando el 26 de febrero, yo no estaba acostumbrado a hacer este tipo de eventos, de jornadas. Llega todo el mundo con perro, entonces pasa lo opuesto. Y el único sin perro era yo. Entonces, claro, digamos en la emoción y todo el mundo saludando, no sé qué, entregamos como 5 toneladas de concentrado en ese momento, las entregamos, todo el mundo contento, las empacamos en el camión, chao. Pero al final de la jornada, como a las 7 de la noche que terminamos, yo quedé con 2, 3 personas que siempre me ayudan con lo de Chiara y el único sin perro era yo. Pasó todo lo contrario y ese día me dio durísimo, 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 porque yo decía, pucha, ¿dónde está Chiara que no está conmigo? Entonces ese momento yo también ahí sentí como ese instinto de tener una nueva compañía. Entonces ahí como que se me activó otra vez el instinto perruno, pero todavía no estaba preparado. Y una persona muy cercana que es, digamos, un buen representante del gremio de colegios, del gremio de los veterinarios, me contactó y me dijo, como a los 3, 4 meses de lo que les estoy contando, me lo encontré en el congreso y me dijo que tenía una perrita en una finca, que era de él. La tenía muy bien, pero digamos la tenía en finca, digamos, no era ni de apartamento, ni convivía con otros animales, ni salía, ni nada. Entonces me dijo que, pues yo ya lo conocía de él hace mucho tiempo, él conoció a Chiara, me dijo que en reconocimiento también a todas las misiones Chiara que yo había hecho, que son las jornadas, ya había hecho jornadas de esterilización, de alimento y no sé qué, pensara si me daba en adopción a Valky.
Le dije que no, obviamente, de entrada le dije no, que no estaba preparado. De ahí me lo encontré como al mes y medio y me dijo que ella me seguía esperando, que si la quería adoptar iniciábamos el proceso de adopción, que ella estaba en la finca con él, estaba muy bien cuidada, pero que él sentía que de pronto yo necesitaba esa compañía y que Valky también necesitaba como salir de la finca y socializar y vivir con más personas. Ahí llegó y ya como a los 3 meses de estar como en ese proceso, la fui a visitar y fue, pucha, eso a primera vista uno Flechazo, se da cuenta, sí. Un flechazo. No lo quería decir, pero fue un flechazo. Y ya iniciamos todo el proceso y me la entregaron en adopción. Claro. Bueno, ¿y cómo llegaste tú a vincularte con Borrachos al Rescate? ¿Cómo fue esa cercanía? ¿En qué momento? Como yo del tema animalista, hasta antes de lo de Kiara sabía muy poco, digamos, sí compraba lo usual, rifas y donaciones, pero más que con animales yo ayudaba a temas de humanos, UNICEF, Techo y otras fundaciones. Empecé a hacerlo del tema de los animales y hay gente que a uno se le acerca a dar recomendaciones, a guiarlo, y ahí conocí a Borrachos al Rescate. Yo creo que fueron de los primeros que me guiaron en qué hacer con toda esa comunidad, en qué hacer con todas esas ganas que tenía de ayudar a los animales. Entonces ahí aparece Borrachos al Rescate con Edwin y me ayudaron desde cero, desinteresadamente se pusieron la 10 para ayudarme en las jornadas, sobre todo en las que empecé a hacer en Ciudad Bolívar. Y ahí los conocí. Desde ahí, eso yo creo que fue hace unos 2 años largos, casi cuando yo empecé a hacer las jornadas, y desde ahí ya estamos muy unidos en redes, en todo. Luego de que ya la ley Kiara pues, se ha hecho efectiva, ¿has tenido la oportunidad de mirar cómo ha sido el seguimiento que se ha hecho a esos hogares, esas fundaciones, todo eso? Sí, lo que pasa, pues digamos ahí sucedieron 2 efectos. El primero, que obviamente cuando los hogares, las guarderías, los hoteles, los paseadores, las veterinarias que prestan sus servicios, los adiestradores, porque regula todas las empresas que prestan servicio a animales, ven que ya va un tema legislativo en curso, obviamente se asustan, pero cuando va cogiendo forma aún más, entonces cuando ya pasó el primer debate, segundo debate, ellas mismas por su cuenta empezaron a hacer sus ¿cómo se dice?, sus estándares para ir mejorando la calidad de los servicios. Pasa cuarto debate, la aprueba el presidente en sanción. Entonces hay un gremio de colegios que es muy bueno, sobre todo los de Cundinamarca y Bogotá, que crean sus propios estándares. Entonces ya en gran medida todos ya tienen muy buenas prácticas. Los que no, yo pienso que tienen que acoplarse a lo que dice la ley, a lo que dice la ley Kiara, que ya está aprobada porque es una ley de la República, pero a seguir esas buenas recomendaciones que tienen los otros colegios y las otras guarderías y los otros paseadores. La vigencia de entrar en norma, digamos, para que les hagan el seguimiento y hagan la regulación es de 2 años. 2 años a partir de julio. Una transición. Es la transición, exacto. Entonces están todavía en ese proceso de transición. Lo que pasa es que el llamado de atención a los paseadores y a las empresas que, digamos, no han mejorado sus protocolos, sus estándares, es que si en estos, ya queda prácticamente año y medio, si en este año y medio no mejoran las condiciones, sus protocolos, sus instalaciones, su estructura, pues empiezan a haber sanciones. Entonces se dio estos 2 años de transición para que se acoplen, cumplan con los requisitos legales, y si no, lo grave es que empiezan a haber sanciones. Claro. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a las personas que tienen animales? Así como te ocurrió a ti, así como nos ocurre a muchos, hasta para que puedan enfatizar un poco más su afecto y concientizar un poco más a las personas que simplemente, pues, como hablábamos en principio, pues tenemos un animal de compañía, lo amamos, pero no salimos de ahí, ¿no? Es como nuestro círculo pequeño. Sí, lo que pasa es que uno a veces tiende a ser egoísta, se podría llamar. Entonces desde que el núcleo familiar de uno esté bien, a veces uno no voltea a ver. Entonces, hasta que no sucedan situaciones como la que me pasó a mí, de convertir ese dolor en una fuerza para ayudar a los animales,
mucha gente necesita como ese clic de decir, pues pucha, bueno, empiezo a ayudar. Pero hoy en día, con todos los casos que se ven de maltrato, de fundaciones que necesitan ayuda, nosotros, pues los activistas que hacemos otras jornadas, yo creo que las redes sociales son un punto clave para que las personas se unan y busquen una causa. Yo creo que todas las personas tienen que tener una causa, independientemente si es con animales, si es con humanos, si es con niños, pero mi invitación es esa, que busquen una causa, que ayuden en lo que sea, porque a este planeta vinimos a ayudar, digamos, no a que el tiempo se nos pase por enfrente y no hicimos nada en esta vida, sino de verdad ayudar. Yo creo que ese es el legado más grande que uno puede dejar, y obviamente pues mi legado es en nombre de Kiara. Camilo Jaramillo, muchas gracias por esta visita, por este contacto con nuestro podcast. Es un trabajo que también queremos hacer para destacar a las personas que trabajan en pro del respeto por la vida y el amor a los animales. Entonces, Camilo y Valky, pues muchos éxitos en la labor que están haciendo, y ojalá que en definitiva la sociedad cambie y entienda la importancia de los animales en nuestra sociedad. No, muchas gracias por la invitación, y yo creo que sí, la sociedad va cambiando de a poquitos, es una transición también, y pues los invitamos, ya sea con ustedes, con Borrachos, o conmigo en las jornadas de Misión Kiara, a que nos acompañen a los voluntariados, jornadas de esterilización, jornadas de alimentación, a crear proyectos nuevos, sea legislativos para pasar propuestas de regulaciones, lo que sea. Tenemos un grupo muy grande, ustedes, nosotros, de una cantidad de animalistas que están dispuestos a colaborar. ¿Dónde te contactan? Porque además pues, es importante que las personas que están interesadas o tienen casos similares, en fin, puedan... Más que todo yo también estoy apoyando a los perritos que son desaparecidos como casos similares, pero también lo que le digo, a cualquiera de las jornadas todo el mundo está invitado, nos pueden acompañar o contactar a través de las redes sociales. Yo salgo en Instagram como CamiloJM6, es muy sencillo, o los contactan a ustedes y hacemos algo también, que somos un mismo equipo prácticamente, entonces de una. Claro que sí, Camilo, muchas gracias por esta visita. Listo, no, gracias a ustedes.